Muy bien, y para finalizar, pues el tercero de los premiados, en esta ocasión en la categoría de continuidad de negocio, que como comentaban antes, donde más artículos hemos recibido, y para ello está con nosotros José Alfredo Cortés Arellano. Muy bienvenido, José Alfredo, y todo tuyo. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Y en esta ocasión vamos a hablar del artículo que se desarrolló del contexto organizacional a la gestión de riesgos. Quiero hacer este énfasis citando un poco a lo que es Hamlet. Ser resiliente o no ser resiliente, esa es la oportunidad. Lo que vamos a ver el día de hoy, voy a estar explicando el contenido a lo que me orilló generar este artículo. Tenemos dentro de esta agenda del entorno VUCA al entorno BANI, contexto de la organización, gestión del riesgo, continuidad de negocio, resiliencia operativa, tendencia, retos y estrategias, y vamos a hacer una conclusión. Del entorno VUCA al entorno BANI. En estos tiempos hemos visto muchos cambios que buscamos una explicación. Esta explicación muchas veces no es clara, por lo cual el contexto de una organización debe de atender, debe de adaptarse a estos cambios. El conocimiento nos ha llevado muchas veces a sobreexplotar tanto nuestros conocimientos como los recursos que tenemos a nuestro alrededor. La volatilidad es uno de los elementos en los cuales hemos vivido y hemos tratado de hacerlo lineal. En esta ecuación, después de la pandemia, lo que hemos visto es totalmente un estado que no se explica. ¿Por qué? Porque cambia de un momento a otro, haciéndolo frágil, haciéndolo quebradizo, y ese es el concepto que tenemos de Bani. También en esta parte de no poder entender nuestro entorno, entramos en un estado de ansiedad. A esto es el rompimiento de los modelos que hemos estado generando en los últimos años, lo cual ya no es totalmente lineal, sino que involucran otras variables que posiblemente no tendrían nada que ver en un modelo. Si lo vemos matemáticamente, esta variable sencillamente no tendría sentido de ser, más sin en cambio es un factor que tenemos que voltear a ver y generarlo. La otra parte es un estado totalmente incomprensible, ya que estos nuevos cambios nos han vuelto de que cualquier sistema no es sólido, no es robusto, sino que también va a tener esta sensibilidad de poder fallar. En ese sentido, hemos visto el caos, un caos totalmente inexplicable, pero también lo que hemos visto es la misma naturaleza del ser humano a través de la resiliencia. El entorno VUCA nos permite conocer esta evolución que ha tenido la humanidad hacia sus procesos, hacia su pensamiento, de cómo gestionamos la organización para alcanzar sus objetivos. El entorno BANI lo que busca es precisamente echar a andar lo que es la resiliencia. La resiliencia no va a ser otra cosa que adaptarse a este nuevo entorno. El ser humano, como habíamos comentado, va generando su conocimiento, va generando su experiencia, y esto nos va a llevar a ser resilientes, adaptarnos a diferentes modos o entornos, y esto nos va a llevar al éxito o al fracaso. No todas las organizaciones, viéndolo como organismos, van a sobrevivir. Habrá otros organismos más fuertes, y es aquí donde entra
nuestro tema de la continuidad de negocio, de este contexto a la gestión de riesgos. Dentro del contexto de la organización, los estándares, sobre todo las estructuras que maneja ISO, en esta nueva edición de 2015, nos habla precisamente de prepararnos a entender este entorno, en donde vamos a visualizar los entornos sociales, entornos políticos, ambientales, culturales, políticos, legales, financieros, reglamentarios, tecnológicos y principalmente el económico. Toda organización lo que busca es una rentabilidad, pero esta rentabilidad se ve afectada por diversos factores. Anteriormente no se había intensificado o no se había medido esta magnitud de este impacto que tiene el ambiente sobre la actividad económica. De aquí partimos con esta reflexión. ¿Qué tan confiable debe de ser una organización ante un imprevisto disruptivo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de entender, tratar de explicarlo o sencillamente adaptarnos a esta nueva normalidad. Esto lo hemos visto con esta pandemia y la gestión del riesgo ha tenido un papel importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda como herramienta para prever. Desafortunadamente, cuando tenemos que tratar es cuando ha sucedido un evento. Este evento muchas veces es incomprensible o tal vez haya sido previsto. En los foros de Davos se había comentado sobre un conflicto bélico. Nadie tenía esta magnitud y a principios de este año 2022 vemos un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Realmente nadie se lo esperaba y ha afectado tanto de manera local a Ucrania por la devastación. Su economía ha sido totalmente detenida, afectando cadena de suministros que ellos mismos han generado a través de su esfuerzo, de su economía como tal. Por lo tanto, en esta parte, como definir la gestión del riesgo, podemos citar la definición de ISO 31000. Se describe como el proceso de identificación para analizar, mitigar y controlar los riesgos. Pero realmente, ¿qué es el riesgo? El riesgo lo podemos ver como una incertidumbre, pero una incertidumbre que en algún momento puede obstaculizar la actividad y el cumplimiento de los objetivos planificados de la organización. Vamos a hablar más adelante sobre esta parte. Hay una definición que me ha llamado mucho la atención, que es de Cascón. Dice que la gestión del riesgo es un arte. Vamos a mostrar más adelante un esquema que también por sí solo habla. Hablar de este arte de la gestión del riesgo nos va a permitir ser incluyentes a este entorno. ¿Por qué? Porque como seres humanos nosotros vamos a reaccionar. Nuestra naturaleza es reaccionar y cuidar nuestra integridad. Lo mismo va a suceder cuando empecemos a gestionar bajo este concepto del riesgo. Tenemos una explicación del riesgo antes y la actual gestión del riesgo. Podemos llamarlo una gestión tradicional, en donde vamos a coincidir en un enfoque. Anteriormente, lo que viene siendo la gestión tradicional, lo tenemos preventivo. Actualmente tenemos que ser lo más predictivos que podamos ser. De ejecución tenemos que anteriormente era aislada, ahora lo tenemos que integrar.
Muchas organizaciones, sus estructuras están formadas de manera vertical. A esto lo podemos llamar silos organizacionales que están direccionados solamente a una parte del trabajo, eh, administrativamente a lo que es la división del trabajo. Actualmente tenemos que integrar todos esos elementos. ¿Por qué? Porque todos los ojos que están dentro de la organización nos van a ayudar a aclarecer las visiones y determinar si realmente va a ser un riesgo significativo o totalmente va a ser una oportunidad. La interacción, poca interacción tradicionalmente, y actualmente tenemos que ser colaborativos. Tenemos que interactuar con nuestro entorno, dar soluciones, buscar soluciones y ejecutarlas, medirlas y generar un aprendizaje. Próximamente en la revisión de ISO, muy seguramente vamos a estar hablando sobre la gestión del conocimiento. Esta gestión del conocimiento que nos va a hacer aún más resilientes. Eh, en cuanto a la responsabilidad, solamente ciertas áreas quedaban limitadas para gestionar el riesgo. Actualmente lo tenemos que integrar, tenemos que ser totalmente incluyentes en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque somos un sistema. Al fallar una parte de este sistema, vamos a encontrar muchas oportunidades. Si lo vemos de manera de probabilidad, aunque tengamos un coeficiente aceptable, vamos a suponer del 90%, el 10% queda a la deriva y este 10% se puede manifestar llevándolo al fracaso. ¿Por qué? Porque otra variable ingresa a este modelo y nos cambia todo el sistema analítico. Es muy importante que, viendo por experiencias, por sabiduría de algunos miembros de la misma organización, nos puedan compartir sus experiencias. También el riesgo debe de ser evaluado. Eh, eh, Tradicionalmente era eventual por periodos hasta que sucedía este efecto del riesgo, cuando este ya se concreta, se manifiesta. Actualmente tiene que ser continuo y frecuente. En ese sentido, actualmente con esta cuarta revolución industrial, nos permite ya tratar la información, ya vamos a ser más proactivos en este sentido. También es muy importante la gestión del conocimiento a través de la educación, la formación, el entrenamiento, de acuerdo a la naturaleza de la organización. No es lo mismo tener eh, una persona con un grado escolar, dejándolo a una alta responsabilidad para gestionar un efecto que puede significar eh, muchos euros, muchos dólares, muchos pesos mexicanos, dependiendo de esta severidad. La organización siempre ha manejado políticas, la política de la gestión del riesgo. Anteriormente no la había. Cuando se empiezan a establecer ya alcances limitantes, podemos hacerlo formal y esto va a ser parte de la comunicación organizacional, va a ser tanto formal y entendido a todos los niveles de la organización. Y la cultura. En esta nueva era, nueva normalidad, por llamarlo así, totalmente la cultura hacia el riesgo es sumamente importante, es un tópico naciente que va a requerir mucha preparación, mucho entendimiento de la naturaleza, tanto de la organización como el entorno. Eh, Como herramientas hemos sabido sobre lo que es el PESTLE, el entorno BUCA y lo que es el BANI. En ese sentido vamos a encontrar algunos riesgos asociados a cada uno de estos conceptos. Finalmente lo que buscamos es encontrar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, en dónde sí van a aparecer
las amenazas y cómo vamos a optimizar esta parte de las oportunidades. Bien, ahora hablando ya directamente de la continuidad de negocio, es reconocible que al momento de que nosotros empezamos a reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades en este sentido, lo vamos a asociar que sí me puede afectar en mi proceso, en mi organización, para hacer esta interrupción. Si me falta el personal, si hay una huelga, si hay un terremoto, una inundación. Aquí viene otro factor también sumamente importante, el cambio climático. El cambio climático que de alguna manera también ha sido un factor en donde nos cambian nuestros planes. Si nos vamos al sector de agricultura, en estos cultivos llueve y echa a perder este cultivo, esta cosecha, pues realmente el impacto va a ser mayor, tanto para quien haya invertido como la mano de obra que se le invirtió, como la siguiente cadena a donde se va a destinar estos granos, estos alimentos. Este modelo de continuidad de negocio se basa principalmente en estos riesgos, en donde busca administrar de alguna manera los riesgos a manera de que pueda recuperarse en el corto tiempo. Si su lapso de responder, de reaccionar es muy largo, muy posiblemente va a perder imagen, a lo que podríamos hablar de un riesgo reputacional. El riesgo reputacional es muy difícil de calcular porque implica muchos elementos como el legal, el operativo, el de inversión, el operativo, el financiero. Si lo vemos en este sentido, realmente sí es importante gestionar. Bien, habíamos hablado de un elemento sumamente importante que es la resiliencia para este entorno VUCA y entorno BANI. En este sentido, lo que tenemos que identificar son los elementos en donde vamos a hacer interrupciones y cuáles son sus fuentes, los retrasos en la cadena de suministro, los sistemas, los pronósticos, propiedad intelectual, abastecimientos, cuentas por cobrar, inventarios, capacidad. Aquí estamos hablando de una cadena de suministro, pero esto se puede trasladar a cada uno de los elementos en donde por muy pequeñas que sea la empresa, también puede repetir o asimilar algunos de estos elementos. La norma ISO 22301 nos habla precisamente que dependiendo del tamaño de la organización, sus recursos, vamos a ser totalmente resilientes, vamos a poder en ese sentido reaccionar ante cambios imprevistos. Bien, hay un esquema que describe Mailer y Hertz en donde nos muestra al individuo dentro del proceso. En este proceso, lo que vamos a encontrar es precisamente el conocimiento a través de los parámetros individuales de la persona y la reacción natural que tiene la persona hacia este entorno. Nosotros nos hemos visto en algún momento en riesgo. La primera reacción es tratarnos de proteger. ¿Bajo qué parámetros tenemos nosotros? Posiblemente nuestro parámetro al momento de ver un peligro sería la de correr, ocultarnos, resguardarnos, meternos a un recinto en donde se sienta la seguridad, donde no afecte la integridad. Muchos sistemas pueden estar perfectamente diseñados. Algunos van a estar totalmente robustos, maduros, pero sin el elemento factor humano, el sistema no va a percibir, no va a sentir esa necesidad de reaccionar de manera diferente. Por lo tanto, los sentidos son sumamente importantes para la resiliencia.
los instrumentos que se le dé a la persona va a ser esta herramienta que le va a permitir reaccionar, procedimientos totalmente de acuerdo, seguir una línea, pero también va a reaccionar cuando se incrementa, cuando se involucra una variable, vamos a encontrar que la reacción del ser humano va a ser totalmente reactiva y satisfactoria en este sentido. Bien, y esto también nos va a llevar a una cultura del riesgo que va a ser un fundamento importante para la madurez de la organización. ¿Cuáles son las tendencias y retos en ese sentido? Pues bien, la innovación que hemos visto últimamente, la transformación de la sociedad también es sumamente importante estudiarla, ver qué factores realmente van a formar la nueva normalidad, la gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio, que es sumamente importante a esta nueva era comercial. En ese sentido, nunca perder de vista la visión estratégica empresarial, las estrategias del financiamiento a través de sus esquemas como el CAPEX, el OPEX. Bien, con esto vamos a hacer la conclusión. Realmente es un tema muy amplio, esperando que cada uno de los conceptos vistos hayan sido claros. Las recomendaciones que les puedo dar es consultar la norma ISO 22313 y 22316. Nos van a abrir esa visión, esa amplitud para conocernos como organización, conocer nuestro entorno, cómo estamos operando y poder reaccionar en ese sentido. Todo sistema debe ser coherente al contexto y a los activos que tenga la organización. El liderazgo totalmente va a ser una fuente de resiliencia. Las recomendaciones es revisar este nuevo término, este nuevo tópico, que es el Link Change Management, que es realmente partiendo de la teoría de Kotter en esta gestión del cambio, realmente co-crear nuevas estrategias. Co-crear significa involucrar, aportar, colaborar. En ese sentido, vamos a llegar a una nueva normalidad más eficiente, más predecible y más resiliente. Muchas gracias. Recuerden que ser resiliente o no ser resiliente, esa es la oportunidad. Con esto termino mi exposición. Genial. Muchísimas gracias por la excelente exposición. Pasaremos, como hemos hecho pues, con el resto de premiados, compañeros, a la ronda de preguntas. Y para ello te dejo en manos de Roberto. Bueno, la primera pregunta que te tenemos, José Alfredo, es: ¿consideras que la continuidad de negocio debe ser desarrollada junto con la gestión de riesgo o deben ir por caminos separados? ¿Tú podrías explicarnos un poco por qué? Sí, realmente el objetivo de la continuidad de negocios, Sergi, es gestionar los riesgos. Cuando nosotros comprendemos qué riesgos se pueden presentar en nuestro proceso, en nuestro sistema, en nuestra organización, los tenemos que entender. ¿Por qué? Porque esta continuidad nos va a permitir ser competentes, prestar el servicio, proporcionar los componentes en esta cadena de suministro. Muy interesante tu respuesta. Te dejo con Sergi para la segunda pregunta. Perfecto. La mía, pues, una realmente fácil. Es ¿cómo consideras que debemos de alguna manera incentivar o propiciar el compromiso de la alta dirección para que la gestión de riesgos sea realmente un proceso transversal? Como comentaba, hay algunos procesos que sí van a requerir ser totalmente verticales por el grado de confidencialidad de la información, pero se da mayores resultados cuando es totalmente transversal. ¿A qué me refiero? Que la colaboración entre departamentos va a romper un poco más del esquema de lo que es la división del trabajo, siendo que vamos a compartir, vamos a poder aprovechar el conocimiento, las experiencias de cada una de las personas
así como la misma intuición del operador, de los colaboradores. Muchísimas gracias, excelente, nada sencillo. Pues con esto felicitarte, muchísimas gracias, merecido premio como decíamos, aunque ha sido una categoría realmente reñida, y con esto acabamos lo que son las presentaciones.